Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. No, siempre tengo que volver a repetir el saludo, porque ahora estamos grabando para todos nuestros amigos que están en en las redes sociales. En esta mañana tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado que nos visita desde Ecuador. Así es que vamos a dar el pase, vamos a utilizar nuestro avión, ¿no? El gran puente que tenemos y nos vamos a ir hasta Ecuador. Es nuestro hermano. Ahí me dicen que Janine ya no edita ya. Bueno, vamos a darle paso a nuestro hermano Jonathan, que el día de hoy nos acompaña desde Ecuador, para que nos dé el repaso de la lección y comparta con nosotros el pan espiritual. Adelante, Jonathan, el tiempo es tuyo. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Un buen día con todos. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Ya creo que son parte también de mi círculo familiar. No es la primera invitación, así que yo estoy muy agradecido porque me puedan seguir invitando. Y en esta mañana vamos a estudiar sobre la fe de Abraham, parte 2. ¿A quiénes les gustan las segundas partes de las películas? A veces son buenas, a veces no son tan buenas, a veces critican que las primeras partes son las mejores, que no deberían haber segundas partes, pero creo que en esta ocasión va a ser algo fenomenal, ¿no? Algo muy bueno que haya una segunda parte para meditar mejor en las promesas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar nuevamente para pedir la dirección divina, ¿sí? Gracias te damos, Señor. En esta mañana pedimos humildemente la unción de tu Santo Espíritu para entender esta maravillosa lección que tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos humildemente que doblegues nuestros corazones a tu voluntad y que lo que podamos sacar de provecho en esta mañana sea bajo el dominio del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la fe de Abraham, segunda parte. Dice, si observamos nuevamente Génesis 15:6, que en la traducción que a mí me gusta, que es la traducción lengua actual, dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. En sus traducciones hay decir que fue contado por justicia. Pero en esta parte, cuando nosotros vamos o nos remontamos al hebreo, a Sab, que dice reconoció, aceptó o consideró. El mismo término se emplea en pasajes del libro de Moisés. Se considera que una persona o una cosa es algo que en realidad no es. Y nos cita dos ejemplos. Uno, que está en Génesis 31:15, donde Raquel y Lea afirman que su padre las, entre comillas, las considera una persona, las considera extrañas, aunque son sus hijas. O sea, interesante esta parte, ¿no? Dice que el papá de Lea y Raquel las considera extrañas, aunque son sus hijas biológicas, aunque vivió toda la vida con ellas desde su nacimiento, desde su concepción, hasta ese momento, él las conoció como extrañas. El diezmo del levita se contará, dice en números 18, 27 al 30, o se acreditará como si fuera el grano de la era, aunque obviamente no es el grano, porque era dinero, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa la idea de contar en el contexto de los sacrificios? ¿Alguna vez en su familia o en su trabajo a ustedes los contaron como la mejor persona del trabajo o como el mejor de los hijos dentro de su familia? ¿Alguna vez les pasó que los compararon con algo que ustedes sentían o creían que no eran, que realmente no era esa la ocasión? O no solo a ustedes, tal vez a alguien cercano a ustedes, que dicen, bueno, esta persona es una buena persona, pero ustedes saben que realmente que no lo es. O al contrario, dicen es una mala persona cuando ustedes realmente conocen que sí lo es. Según Levítico, los invito a buscar en sus Biblias, Levítico capítulo 7, 18.
¿por qué es importante que nosotros revisemos estas cosas de la palabra contar? Porque vamos a ver, según Levítico 17:18, dice, si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Cuando habla el texto sobre contar, realmente está hablando sobre considerar a la persona. Es algo, por así decirlo, de cierta manera ficticio. Es algo que está en el corazón de quien ve a la persona. Dicen que las cosas bonitas están en los ojos de quien las ve. O también puede ser que las cosas feas están en los ojos de quienes los ven. Entonces, adentrándonos un poquito más en la esencia de la lección, nos dice que contar de una manera no literal tiene que ver mucho en la parte espiritual en cómo nos ve Dios a nosotros. Y también nos envía a ver el capítulo 17 del 1 al 4, y si alguien lo tiene y me quiere ayudar, pues con mucho gusto lo escuchamos. 17 del 1 al 4. Si alguien lo tiene y me puede ayudar con la lectura. Dale, si querés lo leo, Jonathan. Ok. Janina, ya me ayudas con otro texto, por Dale, Fabiana. Bueno. Janina, ¿quién me dijo? Perdón, no. No, Yanni te dijo. Yo lo tengo, pero léelo, Yanni. Mil disculpas. No, Yanni, dale. No vi. Janina, por favor. Bueno, dale. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijas y a todos los hijos de Israel y dile: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollara buey o cordero o cabra en el campamento, fuera de él, y no lo trajese a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo. Muy bien. Aquí nos dice, bueno, nos relata una historia de la presentación de una ofrenda y dice, bueno, si lo mata en cualquier otro lugar, dentro o fuera del campamento, comete un crimen y deberá ser expulsado del país. Repetimos nuevamente la esencia. Estamos viendo la situación de cómo se ve a una persona, sea por sus acciones, sea por cómo vive, sea por cómo se mueve, sea por cómo actúa, etc. En la pregunta que nos dice aquí, ¿cómo se expresa la idea de contar en el contexto de los sacrificios? Pues Dios está viendo a la persona de acuerdo a la intención de su corazón. También esto me hace recordar a Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Él dice que presentó su ofrenda y aunque la Biblia no habla de las intenciones del corazón de una manera directa, pues nosotros podemos darnos cuenta que las intenciones de Caín no eran las más adecuadas al revelar su ofrenda a Dios, pues Dios nos pide algo específico, una manera específica de adorarlo, y cuando nosotros no lo hacemos, pues se nos considera o se nos cuenta como no gratos o como no justos, por así decirlo. No es lo que pasó con Abraham. En la Reina Valera antigua se utiliza la palabra imputada para traducir asab. Si un sacrificio en particular, o sea, un sacrificio de paz, no se come el tercer día, su valor se pierde y no será contado en beneficio del oferente. Levítico 7:18, en cambio, nos habla de una situación en la que un sacrificio es contado en beneficio del pecador. Ya estamos ahí haciendo, Ariana nos está dando un spoiler de lo que tenemos más luego. Así que no se olviden la reunión de más luego también. Quien luego se presenta ante Dios justificado. Dios cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad es injusta. En las historias que acabamos de mencionar, vemos todo lo contrario. O sea, vemos injusticia de parte de las personas involucradas en la historia. Más en esta parte que nos señala la escuela sabática y que me hace mucho bien a mí como individuo, me hace mucho bien a mí como creyente, dice que luego se presenta
ante Dios justificado y Dios cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad es injusta. Esta es la parte, creo, esencial del tema de hoy, del repaso de hoy, que a mí como pecador, que a mí como una persona no grata, por así decirlo, delante del cielo, por la multitud de mis pecados, Dios no ve a Jonathan, Dios no ve a Ariana, no ve a Solimar, no ve a Fabiana, no veo a Yanina, no veo a ninguno de nosotros, sino que ve a Jesucristo. El que sí es apto para tener redención, apto para la salvación, se pone Jesús delante de nosotros, ya no ve la multitud de nuestros pecados, ya no nos cuenta, entre comillas, como pecadores, sino que ahora nos cuenta como justos. Tomémonos un tiempo para reflexionar sobre esta maravillosa verdad, que a pesar de nuestras faltas, podemos ser contados o acreditados como justos ante los ojos de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros al sentirnos justos por Cristo? ¿Qué nos hace sentir a nosotros? Cuando alguien nos da un premio, ¿alguien de ustedes ha recibido un premio alguna vez? Yo creo que sí, cuando estaba en la escuela y en la secundaria, en la primaria y en la secundaria, recibí premios por buen estudiante. Eso me hacía sentir grato, ¿no? O sea, me hacía sentir muy bien saber que era uno de los principales estudiantes, de los mejores estudiantes. Entonces yo creo que recibir premios nos hace sentir muy bien. No sé a cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos recibido premios y nos sentimos completos, nos sentimos plenos en ese momento. Y tomarnos un tiempo para reflexionar sobre esta verdad, que a pesar de la multitud de nuestras faltas, Dios nos premia. Se imaginan que a pesar de ser malos, Dios nos premia. Se imaginan que a pesar de pasarnos una luz roja, viniera el gobierno y nos premiara por hacer eso. Bueno, o sea, no va a pasar, yo creo que eso no va a pasar, pero tenemos una mejor promesa que esa, que es la vida eterna, que a pesar de la multitud de nuestras transgresiones, el Padre no ve a ninguno de nosotros como transgresores, sino que nos ve como hijos de Él y nos ve como merecedores de la justicia que Cristo ha imputado en cada uno de nosotros. Qué buenas noticias tenemos en esta mañana. Qué grandes noticias tenemos en esta mañana. Así que si hoy iba a ser un día malo, bueno, personalmente estos días no han sido muy buenos para mí. He tenido muchas, hay traspiés, problemitas, cosas que tal vez me desaniman como persona, como individuo, pero si hoy iba a ser ese día que me iba a sentir mal por todas esas cargas, pues esta buena noticia que me ha llegado en este momento me va a hacer sentir feliz durante el día y espero que todos los días de mi vida, saber que Jesús está intercediendo por mí y que no es lo que yo pueda hacer a mi favor, sino que la justicia de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo ha sido imputada en mi vida para salvación y para vida eterna. La gran verdad de que somos considerados justos, no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en la que Cristo hizo por nosotros, es la esencia del concepto, la justificación por la fe. Justificación por la fe es creer que yo voy a ser salvo. Y aparte de creer, comenzar a vivir esa salvación. No solamente es creer, ¿no? No solamente decir, bueno, sí, está bien, yo creo y voy a seguir con mi vida. Acá hay un adagio que dice, a Dios orando y con el mazo dando. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, ya tal, probablemente allá también, ¿no? ¿Qué significa? O sea, aparte de que yo creo en lo que Dios hace por mí, pues también tengo que poner de mi parte. También debo vivir esa parte de salvación que Cristo ya ha imputado en mi vida. Y es lo que pasó con Abraham. O sea, Abraham creyó, se fue contado por justicia, pero ese concepto de creer no solo quedó en teoría, sino que se mantuvo mediante el tiempo en que Abraham vivió, se mantuvo en la práctica. Eso no quiere decir que Abraham era injusto, perdón, que era justo. Eso no quiere decir que Abraham era perfecto,
sino que se le fue contado por justicia el creer en Jehová y en vivir como Jehová le había dicho. Imagínense que un día se les aparezca Dios y le dice, ¿sabe qué? Fabiana, Janina, Ariana, salgan de Argentina y vayan a la tierra que yo les voy a mostrar. Y comienzan a caminar hacia la Patagonia, donde creo que no hay nada, ¿no? La tierra de fuego, donde no hay nada. Entonces, medio difícil, medio complicada la situación, ¿no? Que de la noche a la mañana tengan que salir de la comodidad de su casa, de su familia, a un lugar o a una tierra desconocida. Entonces, ahí es donde se aplica esta verdad maravillosa de la justificación por la fe, donde yo creo y comienzo a actuar mediante las promesas que Cristo ha hecho en mi vida. Yo no sé qué promesas sienten ustedes que Cristo ha hecho en su vida. Muy bien. No sé qué promesas creen ustedes que Cristo ha hecho en su vida. No sé qué están esperando tal vez para levantarse del lugar donde ustedes se encuentran, donde nosotros nos encontramos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que si creemos y comenzamos a vivir por la fe bajo las promesas divinas, nosotros veremos mares abiertos como los vio Moisés, agua brotando de rocas, veremos, no sé, primogénitos tal vez muertos a nuestro alrededor, veremos 1.000.000 de cosas que Cristo puede hacer por nuestra vida. Podremos ver a personas como Abraham de una edad muy, pero muy avanzada teniendo hijos, algo insólito, pero que están basadas en promesas verdaderas, porque Cristo es quien ha prometido hacer de nosotros una gran nación, un gran pueblo. Así que esas promesas son las que nosotros debemos abrazar en esta mañana. Sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Básicamente, esta es la belleza, el misterio y la gloria del cristianismo. Todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, haya una raíz de importancia en este maravilloso concepto. Y esto me lleva a un versículo que nosotros lo conocemos hasta el cansancio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos hacer mediante nuestra convicción de que Cristo puede cumplir sus promesas en nuestras vidas. Por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor, deben surgir de esta verdad fundamental, que es creer y vivir por la justicia impartida de Cristo. ¿Cómo respondemos a alguien que intenta ser cristiano y no obstante dice, pero no me siento justo? ¿Les ha pasado esto? ¿Les han hecho esa pregunta? Sí, yo quiero ser cristiano, pero aún no dejo el cigarrillo. Quiero ser cristiano, pero aún no dejo el alcohol. Quiero ser cristiano, pero aún esto. O sea, siempre, por lo general, hay un pero para no ser cristianos. ¿Ya? Yo sé que esto nos ha pasado mucho a nosotros, pero ahí es donde nosotros debemos recordarle a estas personas las promesas. Que creer en Dios nos es contado por justicia. Aceptar las promesas de Dios nos son contadas por justicia a nosotros, viles pecadores que no merecemos salvación, pero que se nos ha impartido mediante la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. La fe se come el maná y no deja ni un bocado para que se críen gusanos. La fe de Abraham logró llevar filas de camellos y rebaños de ovejas de Harán hasta Canaán. Era una fe que podía clavar la estaca de la tienda en el suelo extraño o enrollar la lona. La fe en acción. ¿Han escuchado esa frase? Fe en acción es la que nosotros debemos practicar en este día. Fe en acción. Es una fe práctica, activa, viva, de entre semana y de todos los días. Hablaremos de manera muy amplia y sencilla y diremos que necesitamos una fe de pan y queso. Una fe que crea que Dios, que alimenta a los cuervos, nos enviará nuestro pan de cada día. Una fe que no viva en el ámbito de la ficción, sino que viva en el ámbito de la acción. Qué maravillosa fe. Esa es la que nosotros debemos practicar.
A manera personal, a veces estoy preocupado por mi día a día. Hay cosas que a veces hasta me quitan el sueño. El programar mi día, el programar mis semanas, soy una persona que estoy ahí pendiente de lo que voy a hacer de aquí a 2, 3 días, y muchas veces eso me quita el sueño. Pero es porque tal vez yo no he aprendido a depender de Dios, no he aprendido a confiar en Dios. Llevemos nuestras cargas al Señor. Comencemos a confiar más en Dios y veremos grandes cosas hechas por la mano del Señor. Y sobre todo, recordemos que la fe puesta en acción mueve montañas. No hay nada que nosotros podamos hacer para que podamos tener salvación en nosotros mismos, pero sí podemos confiar en aquel que puede dar vida eterna, en aquel que puede darnos salvación eterna. Ese es Jesucristo. Así que si hoy teníamos nosotros pensado hacer cualquier cosa por nuestras propias fuerzas, pues dejémoslo a un lado. Ya no pensemos más que Tito puede hacer por él mismo sus cosas, que Carles puede hacer por él mismo sus cosas. No, olvidémonos de nosotros y confiemos más plenamente en Jesús, pues Él ha sido puesto delante de nosotros como sacrificio, y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Fe viva, pero en acción. Vivamos lo que nosotros predicamos. Es fácil predicar. Yo en esta mañana me puedo pasar toda la mañana predicando acá, pero lo difícil es vivir lo que nosotros predicamos. Así que yo los invito, queridos amigos, queridas familias, a que en este día nosotros podamos practicar las cosas que hemos aprendido en este día y que podamos vivir esa fe, esa confianza en Dios todos los días, no solamente hoy, sino también mañana, pasado y hasta que Jesús venga y nos podamos encontrar con Él y vivir eternamente entre sus brazos. Si alguien quiere decir algo, si algo se me pasó por alto, pues este es el momento, los escucho. Y si no, pues Tito, tienes la palabra, yo les agradezco muchísimo por esta intervención. Listo, muchísimas gracias, Jonathan. ¿Alguna pregunta, algún comentario de nuestros hermanos? Fabiana. ¿Alguien levantó la mano? ¿Ariana? Ah, Fabi. Vamos, Fabi. ¿Sabes cuando hiciste el comentario de que se acercaron a Jesús y siguieron fumando? Papá, porque mi papá, él después falleció y bueno, tuvo problemas, tuvo un infarto, pero él, yo tenía 12 años y oraba cuando era chica, oraba en la escuela sabática por él, hasta que él empezó a ir a la iglesia y cambió muchísimo, era otra persona, pero el cigarrillo nunca lo pudo dejar. Entonces uno, cuando es chico, piensa que porque él estaba fumando no se iba a salvar. Y qué hermosa noticia que tenemos de que no es así, que nosotros pensamos como seres humanos, y Dios es maravilloso. Y yo sé que él estaba cerca de Jesús, digamos, que él era una risa verlo porque antes parecía un ogro. Nosotros nos reímos porque se enojaba, era muy machista, tenía una cultura diferente. Y no se juntaba mucho con los familiares de mi mamá que eran adventistas. Y después cuando él empezó a ir a la iglesia todos los sábados de la mañana, él se levantaba, iba a la iglesia con su Biblia abajo del brazo, con su escuela sabática, la leía todos los días, la marcaba porque yo las tengo de recuerdo. Él falleció cuando yo tenía 17 años, así que estuve 5 años con él, ahí disfrutándolo. Y bueno, y escuchar lo que vos decís, que uno después entiende cuando es más grande, de que a pesar de que uno por ahí sigue pecando o tiene una lucha con algo que no puede vencer, él aceptó a Jesús y por eso es salvo, que no es por las obras, sino por el aceptar a Jesús. Así que la verdad que es una noticia maravillosa y qué lindo es que lo podamos entender justamente para disfrutar de eso que Dios nos da, ¿no es cierto? Genial, Fabi, muchísimas gracias. A mí también me gustaría decir algo, ¿no? Y es el hecho de que a veces yo me he encontrado con personas las que quieren sentir, ¿no? Esas, ¿no? Pero yo todavía no me siento perdonado, yo todavía no he sentido el amor de Dios o yo no me siento listo, ¿no? Y a veces
yo les digo pues que el amor de Dios o que el trabajo del Espíritu, como lo dijo a Nicodemo, no se siente, no se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va, y que no es electricidad, pues que necesitamos sentirla, ¿no? Simplemente creer que Cristo, que nos impute esta justicia y nos transforma, ¿no? Nos transforma. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy, muy, muy bueno el repaso de la lección del día de hoy, ¿eh? Excelente. Vamos a seguir invitándote. De la misma manera vamos a tener invitados de peso, del peso de Jonathan, que nos van a estar acompañando el día de mañana a la misma hora, por el mismo canal. No se olviden. No nos olvidemos también que esta noche tenemos el Club de Libro, donde vamos a estar estudiando el capítulo 5 y el capítulo 6, si no me equivoco, del libro La Historia de la Redención. Eso, muy bien, Fabi. Capítulo 5 y capítulo 6 del libro La Historia de la Redención. El viernes el live que hacemos todos los días, el domingo los cursos doctrinales que tenemos y los estudios bíblicos que muy pronto empezarán los días lunes. ¿Listo, chicos? No se vayan, que todavía tenemos que sacar la foto del día, que se van a ir a todos los rezos, a las redes sociales. Y yo digo, nos vemos hasta el día de mañana. Nos vemos.